Bueno, después de... ¿Se me oye? Sí. Después de la segunda ponencia que ha estado apasionante, yo me he quedado, de verdad, como ha dicho Salvador Viada al principio, con la mandíbula caída, de verdad, no me he perdido nada de lo que han dicho nuestras dos fiscales. Me ha encantado. Y ya no sé decir cuál es el plato fuerte de la jornada, porque no sé, o sea, son todos platos fuertes. Y lo que tenemos ahora yo creo que va a ser muy, muy interesante. Yo os voy a presentar brevemente a las dos personas o personajes que me acompañan hoy aquí, que son más personajes ya que personas. Y vamos a hacer un ensayo de algo que, bueno, pues que va a ser totalmente espontáneo y natural, porque yo les he propuesto hacer una conversación con preguntas que yo les sugería y que se podían ir preparando para contestarlas aquí, sin ser una ponencia, sin PowerPoint, reflexiones de la vida de dos personas, de dos juristas de reconocido prestigio de verdad. Pero me han dicho que no quieren eso, que no, son bastante indómitos los dos. Y entonces Eduardo me ha dicho directamente que él no piensa hablar de esas cosas que yo le planteaba. Y Paco me ha dicho que él no se deja impresionar por los títulos de las conferencias ni por nada y que él también habla de lo que le da la gana. Con lo cual los dos me han dicho que fluya la conversación. Pues igual estamos como los adolescentes ahora, a ver qué fluye hoy aquí. Entonces, pues hablamos un poco con Eduardo, empezamos con Eduardo, que todos les conocéis, ha sido exfiscal general del Estado, ha sido fiscal de sala de lo penal, ya desde muy joven, yo creo, desde sala de lo penal y luego de sala de lo constitucional. Es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es polifacético también porque es crítico cinematográfico, muy reconocido. Ahora se dedica a la asesoría desde su atalaya, desde su vida profesional. Y yo creo que nos quiere también dar un poco una visión que vaya más allá o más atrás de la ley y de los problemas prácticos que hemos estado mirando hoy. Y un poco los fundamentos de las cosas. Bueno, pues a ver, Eduardo, ¿qué nos cuentas? ¿Empiezo yo entonces? Sí, sí. Bueno, buenos días. La culpable de que esté yo aquí esta mañana es mi querida amiga y admirada María José Segarra, compañera y amiga de toda la vida, que me llamó en nombre del Foro Judicial Independiente para pedirme que participara en esta y le dije que sí desde el primer momento. Primero porque a María José no se le puede decir que no, nunca, en absoluto. Y en segundo lugar porque si te convocan unos compañeros de la carrera judicial, por razón de más, fundamentalmente. Ya lo tercero, la necesidad de hablar del Ministerio Fiscal. La verdad es que me estaba arrepintiendo durante todo el tiempo que le dije tan rápidamente que sí a María José y después a Frank, que también tuvo el detalle de hablar conmigo, y finalmente con Cristina, con la que he estado hablando en los últimos tiempos. Para mí es un honor estar aquí. Muchísimas gracias al Foro por permitirme estar aquí en la sede del Tribunal Superior de Justicia. A todos vosotros por estar aquí presente y quedaros ya al final de unas jornadas importantes. La verdad es, querido Paco, que vamos de postre, en términos de mus o en términos gastronómicos. En fin, probablemente se ha dicho aquí ya muchas de las cosas que pudiéramos decir los dos. Tengo que decir que para mí es un honor estar con don Francisco Sosa Wagner, al que he seguido en escritura. Le he dicho que solo habíamos coincidido una vez y brevemente en un acto de la Asociación Hay Derecho hace muchísimo tiempo, en la calle Velázquez, también hablando de Estado de Derecho y tal, pero bueno, le he seguido toda la vida, le admiro, le leo, por lo tanto para mí es un honor estar aquí. Debería de haber empezado a hablar Paco y no yo concretamente, pero bueno, yo voy a lanzar una serie de ideas, de reflexiones que suponen 40 años en la carrera fiscal y ahora casi 10 años fuera de la carrera fiscal, en la que no he variado absolutamente ninguna de mis perspectivas. Tengo que decir que cuando yo ingresé en la carrera fiscal en el año 75, yo creía que ingresaba en una carrera de alto nivel técnico jurídico y además y fundamentalmente en una carrera que buscaba fundamentalmente
criterios de imparcialidad a la hora de aproximarse a los justiciables y a los hechos. Y que me encontré en la carrera, que éramos muy poquitos, éramos apenas 300 dentro del escalafón, pues estaba toda la justicia de distrito, que luego se añadiría a nosotros a mitad de los años 80, por lo menos en la gente que yo conocí en la Fiscalía de Sevilla, que María José ha conocido igual que yo, la idea que se tenía es que antes o después había que cambiar el modelo clásico del Ministerio Fiscal. Y por eso he estado luchando los 40 años que he estado en la carrera fiscal, con aciertos y con errores, como todo el mundo, evidentemente, pero siempre con entusiasmo. Yo voy a hacer dos reflexiones de principio, cedo los trastos a Paco, que seguro que profundizará mucho más que yo en este sentido, y si me tienes que cortar, tú me cortas, antes de que el teléfono, el micrófono deje de funcionar. La primera reflexión, al cabo de los años, y es una reflexión que tiene que ver con mi segunda reflexión, es ¿por qué demonios tiene que existir el Ministerio Fiscal? Esa es la primera reflexión que hay que hacerse. Es decir, yo creo que nos tenemos que interrogar siempre acerca de la necesariedad también de las instituciones. ¿Y por qué existen las instituciones? No admitir sin más que un decurso de la historia lleva a que exista una institución. Por supuesto que la larguísima tradición del Ministerio Fiscal, que se pierde en los consejos de las coronas de Castilla, de la corona de Aragón y, en definitiva, de la gobernanza de España, está ahí, ¿no? Y todo el proceloso mundo político, social y jurídico del siglo XIX y del siglo XX español, ¿no? Pero hay que preguntarse por esas razones fundamentalmente, porque cuando yo era fiscal jefe de la Secretaría Técnica, en el año 97 vino el embajador de Chile y me dijo, mire usted, no tenemos Ministerio Fiscal en Chile. Y dije, ¿cómo? No, que no tenemos Ministerio Fiscal en Chile y desearíamos tener Ministerio Fiscal en Chile. Y entonces, bueno, empezamos a hablar con el Tribunal Supremo de nosotros y enviamos gente allí para que se desarrollara el Ministerio Fiscal chileno. Pero Chile, desde la independencia de España, la República Chilena no tenía Ministerio Fiscal. En Inglaterra tampoco existe Ministerio Fiscal, con independencia del Servicio de Persecución Pública, etcétera, etcétera, que ha sido como una excrecencia de su escasa adhesión al sistema europeo y durante el tiempo europeo. Tengo que decir que cuando yo era fiscal general del Estado y asistía a reuniones europeas, los ingleses no tenían ningún interés en el Ministerio Fiscal Europeo, los franceses escaso interés, los alemanes también escaso interés y Hungría ningún interés, por citar varios casos concretos y determinados. Entonces se estaba diseñando de alguna forma lo que afortunadamente, y he escuchado la parte que he podido escuchar de Concha Sabadell, sumamente instructiva y además muy gratificante en cuanto al horizonte del espejo que puede suponer la Fiscalía Europea. Pero bueno, en Inglaterra pura y simplemente se contrataban a King's Counsel o Queen's Counsel y que representaban a la corona ante los pleitos realmente importantes, pero no ha existido Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal de Estados Unidos es algo absolutamente ajeno al sistema fiscal español. No hay una organización de fiscalía, hay unas guidelines que manda el Attorney General, pero que se siguen o no se siguen por los fiscales federales. Y en el resto de los estados pues no existe esa estructura del Ministerio Fiscal, ¿no? Así que la primera reflexión es ¿por qué tiene que existir el Ministerio Fiscal a ese respecto? Y quiero recordar, voy a hablar de mi libro, que en mi discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que lo he dedicado a la que para mí es la pieza esencial del panorama político-jurídico español, que es la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que es un prodigio de sinceridad, un prodigio de alcances liberales y progresistas acerca de lo que no era el proceso penal español, lo que debería ser el proceso penal español. Era una apuesta para que eso se desarrollara. No se desarrolló durante la Restauración, desgraciadamente, pero al final de la exposición de motivos, don Manuel Alonso Martínez y Romero Girón, que es el verdadero autor de la parte más progresista de la exposición de motivos de 1882, abogaban porque en el futuro probablemente fuera
innecesaria la figura del Ministerio Fiscal, con esas concepciones de un principio acusatorio absoluto, total y abierto, que en las mentalidades, sobre todo de Romero Girón, de los demócratas, del Partido Demócrata y de los republicanos españoles, tenían presentes en ese momento político-social español. Bueno, yo después de esta reflexión acerca de la existencia del Ministerio Fiscal, yo creo que el Ministerio Fiscal es una institución absolutamente necesaria. Por lo tanto, respondo a esa primera interrogante que he hecho yo, pero dejo encima de la mesa el hecho de que no es precisamente una cuestión no debatida, sino en sí mismo, en su naturaleza y en su alcance, la existencia o inexistencia, la obligación de un Ministerio Fiscal estructurado y organizado como tal, no en el ejercicio de la acusación dentro del proceso penal, que eso ha existido en todos los países. Lo segundo y fundamentalmente es que ¿qué es lo que late fundamentalmente en la institución del Ministerio Fiscal fundamentalmente? Pues yo creo que hay algo que conviene no olvidar, y es que toda la estructura judicial de un país reside fundamentalmente en el concepto de contrato social que a partir de Hans Kelsen fundamentalmente significa la Constitución. Es decir, intentar rebajar la institución del Ministerio Fiscal a una institución poderosamente jurisdiccional es un error. La perspectiva es constitucional y más desde la Constitución de 1978 y del modelo con sus aciertos y sus errores, luces y sombras del artículo 124 de la Constitución. Somos una institución constitucional producto de ese contrato social explicitado en la Constitución, en este caso, de 1978. Y quien de alguna forma pretenda reducir el papel institucional del Ministerio Fiscal está dando pasos fuera de la Constitución. Y lo digo con estas palabras totalmente. Lo que pasa es que como últimamente se dan tantos pasos fuera de la Constitución y no pasa nada en absoluto, parece que eso no tiene ninguna trascendencia. Pero es así. Nosotros formamos parte de un entramado constitucional con una institución que tiene unas misiones, unas funciones y una organización diseñadas en el artículo 124 y con un bloque de constitucionalidad que es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a partir del año 1981. Segundo, ¿cuál es el problema de verdad que tiene la organización del Ministerio Fiscal en cualquier país y al que hay que responder con sinceridad, sin hipocresías y sin trabajos de especial laboratorio? Pues mirad, queridos y queridas amigas y compañeras, el jus puniendi del Estado. De cómo se organiza el Ministerio Fiscal depende de qué idea se tenga del jus puniendi del Estado dentro de ese contrato social y de la propia Constitución. Y eso, negarlo, es intentar echar balones fuera, no situarnos en el centro del problema correspondiente. Los países anglosajones y alguna parte de los países europeos, me imagino que los habré dibujado con su experiencia y sabiduría Rosana Morán, tienen una concepción del jus puniendi del Estado extremadamente autoritaria y en la que no creo, consistente en que el monarca absoluto tenía el poder de Dios. El Estado tiene el poder absoluto a través del vago contrato social de ejercer el poder de castigar, el jus puniendi del Estado, en términos absolutamente generales. Discrepo totalmente de ese criterio porque creo que no tiene ninguna perspectiva constitucional moderna en ese ejercicio, vamos a decir, de deriva absolutista y autoritaria de la concepción del jus puniendi del Estado. Por ahí nos vienen muchísimos males, porque casi inmediatamente se sitúa al lado del jus puniendi del Estado el ejercicio de políticas criminales que no obedecen a un interés general, sino al interés del gobierno de turno totalmente. Y eso convierte al Ministerio Fiscal en instrumento peligrosísimo para el equilibrio proporcional en la división de poderes y peligrosísimo para su propia estructura de credibilidad en cuanto a su autonomía y en cuanto a su imparcialidad. Y no estoy hablando de independencia al respecto. Esta es una reflexión que a mí me ha parecido siempre y cada vez me parece más importante. Y ya aviso que para mí una de las derivas más preocupantes del Ministerio Fiscal reside en una muy mala organización de la especialización y en una concreción de algunas fiscalías especiales demasiado pegadas a un sistema de un
jus puniendi autoritario del Estado vinculados a políticas criminales que en muchos casos son extremadamente coyunturales. Voy acabando. El profesor Silva de la Universidad Pompeu y Fabra, para mí uno de los grandes penalistas españoles, ha vuelto otra vez a situar en el debate de lo que es el derecho penal la vieja distinción tomista de Santo Tomás de Aquino. Conviene leer de vez en cuando a Santo Tomás de Aquino porque es la reformulación aristotélica de la sabiduría de Occidente durante mucho tiempo, entre los delitos quiamala sunt y los que son como consecuencia, es decir, aquellos delitos que son delitos porque tienen que ser delitos, porque afectan al corazón de la convivencia, aquellos que están en una zona intermedia porque afectando en parte a la convivencia son de alguna forma formas de política criminal, y finalmente todos aquellos que son de pura política criminal. Cuando yo ingresé en la carrera estaban los delitos de adulterio y amancebamiento. Ahora nos reímos o nos horrorizamos. Dios sabe lo que van a decir de algunos de los delitos dentro de 20 o 25 años, porque eso lo que revela fundamentalmente es que el legislador se mueve por criterios no estrictamente constitucionales, no estrictamente legales, sino de oportunidad. Y el criterio de oportunidad política rige mal con el concepto de política criminal, y remito a otro de los grandes penalistas españoles, el catedrático Sánchez Hostiz de la Universidad de Navarra, que ha estudiado en profundidad el significado constitucional de la política criminal. Entonces, en cuanto el modelo del Ministerio Fiscal se aleja de la rama constitucional y se acerca a una concepción autoritaria del jus puniendi del Estado, nos metemos acerca de la dependencia del gobierno, no dependencia del gobierno, de los sistemas que pueda haber, pero vamos por muy mal camino, porque no estamos representando el interés social, no estamos representando el interés general, difícilmente vamos a funcionar con verdadera imparcialidad en un sistema que requiere nuestra cohabitación con la acusación particular y con las acusaciones populares, y difícilmente vamos a establecer en un eje de verdadera imparcialidad y garantía ad intra en el proceso y ad extra con respecto a los intereses sociales correspondientes. De momento lo dejo aquí. Bien, don Francisco, pues tenemos aquí a un catedrático de Derecho Administrativo, que ha sido además europarlamentario, que es escritor, que es premio de narrativa Miguel Delibes, que es ensayista y que es muchísimas cosas más, aparte de un conferenciante. Vejestorio. Conferenciante, muy buen conferenciante y muy buen opinador. Entonces, le tenemos aquí, no se va a sujetar tampoco a ningún guión, cosa que nos encanta, es un estudioso del derecho público, ha estudiado en Alemania muchísimo tiempo y conoce a la perfección bueno, todas estas tensiones de las que hablaba Eduardo entre el jus puniendi del Estado, la tensión gobierno-poder judicial, cómo se ha ido desarrollando en la historia de Europa en los últimos años. Muy bien. Pues yo no sí, sé. sí, ya está. Sí, ¿Está? Sí, ¿Funciona? Sí. Muy bien. Estupendo. Pues muchas gracias. Yo lo primero, claro, naturalmente, pues es agradecer, ¿no?, al Foro Judicial Independiente, para mí representado aquí en Cristina, por esta oportunidad, ¿no?, que me brinda de estar en esta mañana aquí. He aprendido mucho, he estado siguiendo las intervenciones de esta mañana y la verdad es que han sido muy interesantes. Debo decir que también me siento con un poco de miedo ante ustedes, ¿no? Un poco de miedo, ¿por qué? Porque aquí están representado el Poder Judicial, nada menos que un poder del Estado. Y yo vengo de una institución que no tiene ningún poder, que es de la universidad, y menos mal, además, que no lo tiene, porque ya saben ustedes que decía Oscar Wilde que la educación no sirve para nada, y menos mal que no sirve para nada, porque si sirviera habría constantes desórdenes públicos en los centros de las ciudades. Lo que hacemos en la universidad es prácticamente irrelevante, pero claro, ustedes representan un poder judicial, nada menos de los jueces y magistrados y los fiscales, y yo aquí no solamente represento a la universidad, sino que encima estoy jubilado, es decir, que represento menos todavía a la universidad. De manera que me encuentro, pero con todo, voy a tratar de superarme y decirles a ustedes algunas cosas que pienso. Luego y además hay otra cosa, que por razón de esta explicación que le acabo de dar
a Cristina de mi condición de vejestorio, pues me invitan a muchos sitios y no me gusta ir. ¿Por qué no me gusta ir? Porque normalmente la experiencia al final me resulta muy aburrida, y muy aburrida porque las oraciones y discursos que oigo son oraciones y discursos pronunciados con lo que los franceses llaman la lengua de madera, es decir, una lengua de juegos florales, una lengua que no tiene ningún interés y que no sirve para nada para centrar los problemas, es para pasar el rato y ver a unos colegas, tomar unas copas y marcharse. A mí me gusta no la lengua de madera, sino la lengua viperina. La lengua que procede de una víbora, Y aquí hemos oído esta mañana lenguas viperinas, no pronunciadas por víboras, pero sí lenguas viperinas. Y eso es lo que a mí me ha interesado del transcurso de la mañana. Cosas que no se oyen normalmente y con las que lógicamente he aprendido mucho, y que si hubiera por aquí algunos políticos o alguien que tenga acceso al boletín oficial del Estado, pues ya podía darle vueltas al asunto para algún día llevarlas a ese boletín. Una de las lenguas viperinas que hemos oído es la de Torres Dulce, que me satisface mucho compartir esta mesa con él, porque no se ha escondido en absoluto, ha dicho las cosas y lo mismo ha ocurrido con las dos fiscales que han actuado antes, hablando sobre el poder judicial, sobre el Ministerio Fiscal. Muy interesante, y el modelo europeo, que yo lo conocí cuando yo fui diputado europeo, en el momento en que se estaba gestionando todo aquello, pero ya me marché de allí tal y cual y lo abandoné, y realmente para mí ha sido muy instructivo conocer cuál ha sido la andadura de esa organización, que me parece que es muy importante. Bueno, dicho todo esto, debo decir una cosa. Aquí se habla de las jornadas por el Estado de Derecho. El problema es que en España, en estos momentos, la coyuntura en la que vivimos nos obliga a tener una extraordinaria preocupación, no por el Estado de Derecho, que esto ya es una sofisticación y una virguería intelectual. La preocupación nuestra es por la supervivencia del Estado, de derecho o no de derecho, por el Estado. Es decir, lo que estamos viendo en estos últimos años, pero muy acusadamente en estos últimos días, es un despiece inmisericorde, irresponsable, absolutamente irresponsable y frívolo de las instituciones básicas del Estado. Y esto es de una gravedad extraordinaria. El sistema político no puede funcionar, un sistema constitucional no puede funcionar si no creen en él sus protagonistas. Sus protagonistas son los partidos políticos, sus jefes políticos, la clase política, y también los ciudadanos. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros ahora? Bueno, pues que los representantes de los partidos políticos que gobiernan España simple y llanamente no creen en ese sistema. Y esto es absolutamente fundamental, ¿no? Los alemanes, en la construcción jurídica del derecho público alemán, hablan de la integración. Un sistema político no puede funcionar, como digo, si no hay una creencia generalizada en sus instrumentos, en sus símbolos y en sus mitos. Todo ello conforma lo que es un sistema político. Esto es exactamente igual que en la Iglesia y en las religiones. Hay unas ideas básicas que todo el mundo debe creer. Si no cree en ellas, pues es mejor que se marche. En el caso del cristianismo, pues todas esas ideas básicas están contenidas en el credo, que viene pues nada menos que del siglo IV después de Cristo, Constantino, Teodosio, etcétera, todo lo que conocemos del credo niceno, etcétera, ¿no? Y ahí está concentrado lo básico que hay que creer. Luego puede haber discrepancias, y vuelvo al ejemplo del religioso.
fuera de creer en las ideas básicas del credo, luego uno puede ser devoto de la Virgen de Begoña o de la Virgen de los Desamparados. Y esto ocurre exactamente igual en el ámbito político. En el ámbito político hay unas creencias básicas que todos debemos compartir y sobre todo deben compartir quienes son los protagonistas fundamentales de la escena política. Si no se cree en esos principios básicos, el sistema político se va desmoronando poco a poco. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Por un lado. Por otro lado, la cesión completa y continua de competencias a entidades subordinadas al Estado, que son las comunidades autónomas, y que crean un desapoderamiento del Estado para llevar a cabo políticas básicas y fundamentales. Todo eso unido al proceso de construcción europea lleva a la formación de un auténtico caos. Hemos visto cómo en los últimos informes que se han hecho relacionados con la Unión Europea, el de los expresidentes de gobierno, Letta, y después el que hemos visto hace unos días, de Draghi, ambos ponen el acento precisamente en la integración europea, es decir, en el proceso de centralización, de adopción de decisiones. Nosotros vamos frívola e irresponsablemente en la dirección contraria, de manera que la situación es de una gravedad extraordinaria. Por eso, jornada sobre el Estado de Derecho, jornada sobre la supervivencia del propio Estado, sobre la supervivencia del propio sistema político constitucional español. Yo no quiero llevar a su ánimo la desesperanza, pero creo sinceramente que el sistema político constitucional español nacido en el 78 tiene sus días contados, está sentenciado, ya que estamos aquí entre jueces y fiscales, está sentenciado. Y sentenciado además con una sentencia de condena, con una condena muy aflictiva, porque es imposible que se pueda mantener una deformación tan grande de los instrumentos básicos que permiten mantener erguido un Estado, mantener erguida una formación política que tenga y lleve con dignidad el nombre del Estado. Bien, esta es por tanto una primera observación que quiero hacer. La segunda, como Eduardo Torres Dulce ha hablado y ha puesto en su punto el Ministerio Fiscal, haciéndose la pregunta de ¿y el Ministerio Fiscal sirve para algo y existe en otros sitios? No, bueno, él ha contestado que no existe, pero que él entiende que por supuesto debe existir, y a mí coincido con él. Pero yo lo voy a plantear en el ámbito del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder, pues la primera pregunta es, oiga, ¿y es necesario el Consejo General del Poder Judicial? Pues mire usted, en absoluto. El Consejo General del Poder Judicial no es un instrumento indispensable de la caja de herramientas de un sistema democrático. La caja de herramientas de un sistema democrático tiene pues una serie de instrumentos, el Parlamento, el Gobierno, los jueces, etcétera, por supuesto. Pero un órgano de gobierno de esos jueces, del estilo y del perfil que tiene el Consejo General del Poder Judicial, pues ciertamente esto no es necesario, como lo demuestra el hecho que hay muchísimos países, de luego los Estados Unidos no lo tienen, Alemania no lo tiene, los estados nórdicos españoles, europeos no lo tienen, etcétera. Lo tienen algunos sistemas políticos, otros no lo tienen. Por tanto, la Constitución española podía haber prescindido de ese Consejo General del Poder Judicial. No lo hizo, bueno, por las razones que conocemos y que no es cuestión de traerlas aquí, ¿no? Pero lo cierto es que, instaurado en la Constitución española, hemos visto y estamos comprobando, hemos salido ahora de una crisis, pero vamos a entrar hemos salido de una crisis del Consejo General del Poder Judicial, pero estamos ya con la vista puesta en la próxima crisis. O sea que no podemos tener mayores esperanzas en todo esto. Y por tanto,
yo creo que se trata de un órgano fallido de la Constitución. Si un día se pudiera cambiar la Constitución y pudiéramos meterle la pluma, etcétera, pues hombre, yo merecería la pena hacer una reflexión sobre este órgano que tantísima perturbación ha causado y está causando para el normal funcionamiento del Estado. Porque ha planteado un problema que es un problema completamente absurdo, que no existe. Oiga, ¿existe en España la independencia judicial? Es que además es algo que resulta ofensivo para los funcionarios que son jueces y magistrados. Resulta absolutamente ofensivo. ¿Existe la independencia judicial? Pues claro que existe la independencia judicial, pero ¿quién duda de la independencia judicial del magistrado de Cáceres o de Vizcaya o del juez de Dos Hermanas, provincia de Sevilla? Es que nadie duda de eso. ¿Y por qué estamos todo el día hablando de la independencia judicial? ¿Y por qué estamos planteando el problema de si existe o no existe la independencia judicial? Bueno, pues porque hay una élite judicial que sí, esta élite judicial está seleccionada no aplicando o desoyendo el principio de mérito y capacidad, que por supuesto se maneja, pero es una élite judicial que está contaminada en sus nombramientos por, hay que decirlo con claridad, porque no quiero utilizar la lengua de madera, sino la lengua viperina, por los enjuagues y los enredos de las asociaciones, mejor dicho, de dos asociaciones judiciales. Y esto es una perturbación construida artificialmente por los hombres, por las mujeres, vaya, por las personas que intervienen en ese proceso. Pero hay razón alguna para admitir eso. Pero hay una razón para aceptar esa perturbación y para manchar toda la carrera judicial, 5.000 y pico funcionarios, para mancharla con la contaminación y la pregunta acerca de su independencia, porque es necesario dar satisfacción a los intereses de dos asociaciones judiciales a la hora de colocar en los puestos claves de la Administración de Justicia, magistrados del Tribunal Supremo, presidencias de tribunales, etcétera, a sus afiliados y de acuerdo con sus intereses corporativos. Pues no lo hay, es que no hay ninguno y hay que decirlo esto con absoluta claridad. Porque no es que se trate de que los magistrados del Tribunal Supremo o los presidentes de los tribunales de justicia sean personas incompetentes. Por supuesto que no, evidentemente que no. Son personas seleccionadas por el principio de mérito de capacidad y todos ellos disponen y todos ellos son titulares de esos principios, claramente. Pero es que los hay otros muchos también en la carrera judicial que los tienen y no han podido acceder ahí. Si ellos han podido acceder allí es exclusivamente por su pertenencia a determinadas asociaciones judiciales y como consecuencia de los enredos que esas asociaciones judiciales realizan para esto. Ahora vamos a ver lo que ocurre, una vez constituido de nuevo en el Consejo del Poder Judicial en los próximos meses. Hasta ahora lo que ha ocurrido no es nada relevante, absolutamente nada relevante. Los 20 vocales del Consejo han sido seleccionados por los partidos políticos de toda la vida, sin ninguna con alguna pequeña rectificación. Eso por lo que se refiere a los 20 vocales del Consejo, y las dos primeras personas que han sido seleccionadas, el presidente, la presidenta y el vicepresidente, magníficos profesionales, vuelvo a insistir, magníficos profesionales, no son más que el intercambio de cromos entre las dos asociaciones judiciales fundamentales. Ahora vamos a ver lo que pasa. Ahora hay que nombrar 27 magistrados, me parece que son 28, 27 magistrados, una barbaridad, del Tribunal Supremo. Hay que nombrar hasta 100 nombramientos discrecionales. Vamos a ver lo que pasa. Ya solamente el hecho de hablar de nombramientos discrecionales para designar a los magistrados de la élite es que produce una alteración anímica. A quienes somos administrativistas, yo ya estoy jubilado y se me ha olvidado casi todo lo del derecho administrativo, porque además hago ejercicios gimnásticos todas las mañanas para olvidarme de lo que estudié, pero es que oír lo de la discrecionalidad,
oírlo de la discrecionalidad me produce una alteración en el administrativista que todavía llevo dentro y que todavía no he conseguido sacar de mí. Todavía no he conseguido sacar de mí. ¿Cómo que nombramientos discrecionales para nombrar al presidente de la sala de lo criminal o de lo contencioso administrativo? Oiga, usted me hablará de un procedimiento absolutamente reglado para saber quién va a ir a ese sitio, ¿sabe usted? Porque en ese sitio van a tener delante esposados al ministro de Justicia o al ministro de Transporte, y en el otro sitio están todo el día examinando los actos, los decretos, etcétera, etcétera, del gobierno. No, yo no quiero que vaya allí ningún discrecional. La palabra discrecional hay que sacarla y erradicarla de ese componente, de los acuerdos que se van a hacer. Vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Pero mi horizonte, el horizonte que yo sospecho, pues no es nada halagüeño, ¿no? Todo esto, y con ello acabo, pero todo esto es un artificio, es decir, todo esto no hay que modificar leyes, ni hay que modificar nada. Para esto no hay más que para rectificar un reglamento, un reglamentillo de nada, que ni siquiera procede del Consejo de Ministros, que procede del Consejo del Poder Judicial, es decir, una norma, en fin, con todos los respetos dichos, pues una norma con bastante poco interés. Y se acabaría con todo este asunto, se acabaría con todo este disparate y se acabaría con esa mancha que cae sobre la justicia española de no ser independiente cuando sí lo es, ¿no? Muchas gracias. Pues nada, pues unas reflexiones muy interesantes, de mucho peso, las que nos han puesto aquí encima de la mesa. La responsabilidad de cambiar las cosas reside en las personas. Es verdad que las modificaciones más importantes que hay que hacer no requieren de ningún cambio legislativo. Nosotros nos encontramos con una paradoja muy interesante en España, que es la ingente producción legislativa que tenemos, que es abismal, que podía, no sé, la de un día nos podía aplastar a toda esta sala. Y sin embargo, el Estado de Derecho se basa fundamentalmente en normas no escritas. Es decir, tenemos tantas normas para regular hasta el mínimo detalle de esta botella de plástico, y el funcionamiento del Estado de Derecho, que es el aire que respiramos y por el que nos permite vivir, levantarnos, contratar, subir, trabajar, hacer, para eso lo más importante son las normas no escritas. ¿Y cómo hacemos en España eso, que somos tan reguladores de todo? Porque a mí cada vez que me preguntan personas, ¿pero cómo es posible que la ministra de Justicia sea fiscal general del Estado? Eso no lo prohíbe nada. La pregunta que te hace el ciudadano, eso no está prohibido. Le digo, ya, es que las cosas más importantes no están prohibidas. Dependen de las personas. ¿Cómo veis vosotros este tema? ¿Me toca otra vez? Sí, Yo, por seguir, me ha escrito el profesor Sosa Wagner como de lengua viperina, y si se enteran en mi despacho que estoy hablando en lengua viperina les va a dar algo totalmente, pero en fin, yo creía que estaba hablando en términos de absoluta normalidad, pero claro, ya dice el profesor Sosa Wagner que tengo una lengua viperina. Desde luego prefiero ser lengua viperina antes que lengua de madera en los juegos florales. No lo he sido toda mi vida, y no, aparte de la educación, ¿no? Yo quería hacer una reflexión breve, iba a hacer sobre el encastramiento, el supuesto encastramiento del Ministerio Fiscal en la división de poderes y en el Poder Judicial, ¿no? Pero al hilo de lo que tú has dicho, yo siento discrepar de ti. No, el Estado de Derecho, por supuesto que parte de convenciones que están encima de la mesa, pero tiene un precipitado que es la Constitución. Es decir, eso creo que está realmente claro. Y naturalmente que está prohibido lo de nombrar al fiscal general, a una ministra de Justicia fiscal general del Estado. Naturalmente que está prohibido constitucionalmente. No lo dirá la ley, pero está prohibido. Eso no se puede hacer, no se debe hacer, y es inconstitucional.
totalmente. Otra cosa es que se le dé la apariencia que sea totalmente. Y aprovecho para citar una anécdota de Benjamin Franklin, cuando se prolongaban los debates acerca de la Convención Constitucional en Filadelfia. Los ciudadanos de Filadelfia estaban hartos de verles que se reunían tanto tiempo, y una noche, que salió muy tarde, Franklin, que era una persona muy bien recibida por todos los sectores federalistas, no federalistas, etcétera y tal, le preguntaron: ¿qué demonios lleváis haciendo ahí tanto tiempo dentro? Y Benjamin Franklin le dijo: una república si sois capaces de entenderla y defenderla. Y creo que esa es la base fundamentalmente de los acuerdos constitucionales y de ese Estado de Derecho que se basa en convenciones, en un contrato social, pero que se eleva a rango legal, normativo, en una Constitución, en este caso la Constitución de 1978, ¿no? Lo que quisiera decir fundamentalmente es que, por lo tanto, no solamente hay que crear una Constitución, es que hay que creer en la Constitución, ejercer la Constitución y respetarla, como decía Franklin. Si ninguna de esas funciones se cumplen por los poderes públicos, por las instituciones de la denominada sociedad civil y por los ciudadanos que deben prestar el apoyo, entonces ese Estado de Derecho, esa Convención Constitucional se escurre entre las manos o tiene una muerte más o menos anunciada, en la que prefiero no creer, querido Paco, porque uno es irreductiblemente optimista de que las cosas pueden cambiar y pueden cambiarse concretamente, pero es cierto el peligro absolutamente evidente. Lo que es cierto es que el Poder Judicial tiene el marco del 117 y todo lo que ha explicado, y ha explicado maravillosamente bien el profesor Sosa Wagner, y estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿dónde está el Ministerio Fiscal? Mi compañero Pepe Aparicio llegó a escribir que estaba perdido en la galaxia de los poderes. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con una manera muy bien pensante, dice que está inscrito con autonomía funcional en el Poder Judicial, que nunca he entendido bien qué significa esa frase de lenguaje de madera que diría el profesor Sosa Wagner, ¿no? Porque o se está dentro del Poder Judicial, y eso solo son los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, o no se está en el Poder Judicial, ¿no? Y el Ministerio Fiscal no está en el Poder Judicial ineludiblemente. Otra cosa es que se aspirara a un sistema como el del italiano. Imagino que Rosana algo habrá dicho al respecto, que siempre dice que se va a cambiar con una carrera única en el modelo de Fiscalía Europea de jueces y fiscales que cumplen ambas funciones, sistema que de alguna forma todavía existe en Francia. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Dónde estamos el Ministerio Fiscal? Pues lo primero que me gustaría decir es volver a insistir en lo que he dicho anteriormente. No somos Poder Judicial, pero tenemos una dimensión constitucional que nos la da la presencia en la Constitución, en el apartado del Poder Judicial, no en el Gobierno, no en la Corona, no en el Parlamento, sino en el Poder Judicial, y tenemos esa dimensión constitucional. Lo que no les venga bien, mal o regular no corresponde a la abogacía, ni corresponde a los ciudadanos. Quizás la acción popular podría tener un significado, puesto que está ahí, aparece de alguna forma concretamente, pero la acusación particular y la acusación popular, en la medida de esta, son partes del proceso, pero no tienen dimensión constitucional, institucional con el Ministerio Fiscal. Y esto es lo que hace tan atractivo, tan peligroso y tan tentador colocar las manos sucias sobre el Ministerio Fiscal, por la extraordinaria potencialidad de una institución constitucional que además, se quiera o no, es parte privilegiada en los procesos, incluso en los procesos constitucionales respecto del recurso de amparo, ¿no? Así que esa es la primera reflexión que quisiera yo echar encima de la mesa a este respecto fundamentalmente. ¿Y dónde estamos? Pues donde nos dice el artículo 124 de la Constitución, y dice mucho. Por supuesto que la Constitución, sabe mejor que nadie Paco Sosa, y los que vivimos esos años, fue un proceso de consensos, inevitable por otra parte. Cuando se dice, es que se cedió mucho, es que se olvidó la parte... Es que cuando llegas a un acuerdo de cualquier tipo y acuerdo social, todo el mundo cede en lo importante y en lo no importante, ¿no? Y eso se refleja, esas tensiones del consenso se reflejan en el texto constitucional, y son todas superables. Y no solamente por la reforma, si se es leal, si existe lealtad constitucional, que es lo que está faltando.
en términos generales y absolutos. Y no solamente estoy hablando de políticos, estoy hablando de instituciones sociales, patronal y sindicatos, estoy hablando de instituciones de sociedad civil y estoy hablando de los propios ciudadanos, que tienen el derecho y el deber de ejercer y controlar la Constitución, no solamente en las elecciones cada 4 años. Por lo tanto, la responsabilidad es de todos, la Constitución es de todos, el Estado de Derecho es de todos y la responsabilidad de lo que está pasando en España es de todos. No carguemos las tintas en un efecto, cada palo que aguante su vela, pero todos tenemos que aguantar el palo, la vela de la Constitución. Y el 124 lo primero que hace, y eso no les gusta a quienes prefieren al Ministerio Fiscal muy cerca de alguna institución, sea el Gobierno o el Parlamento, es que rompió con una tradición secular, y es la dependencia del Ministerio Fiscal del Ejecutivo, bien como órgano de comunicación, bien como órgano de representación, que ha estado siempre en todos los regímenes políticos españoles, en todos. Con eso rompe la Constitución en el artículo 124. No hay ni asomo de eso en el artículo 124. Y si hubiera algunas dudas, las misiones que le confieren al Ministerio Fiscal le alejan notablemente de las instituciones constitucionales, Gobierno y Parlamento. Primero y fundamentalmente porque lo instituyen en un promotor activo de la justicia. Ojo. La justicia es un valor constitucional que informa todo el ordenamiento constitucional y jurídico español. Luego, si el Ministerio Fiscal está adscrito al valor justicia, no puede estar adscrito de alguna forma ni ser usado por cualquiera de las instituciones correspondientes. Segundo, defiende los derechos de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Y eso se conecta con su función procesal y constitucional de la imparcialidad totalmente. Difícilmente puede estar adscrito a cualquiera de las dos grandes instituciones de la división de poderes, gobierno y parlamento, representación parlamentaria al respecto fundamentalmente. Y además, aunque difusamente, fundamentalmente, defiende intereses sociales que no tienen que ver, insisto otra vez, con políticas criminales, sino los intereses generales de la sociedad evidenciados en los valores constitucionales al respecto. Todo esto es nítido, es realmente notorio en el artículo 124 y no se puede difuminar, no se puede ignorar, gustará o no gustará, pero no nos coloca en una situación de dependencia, tampoco de neutralidad dentro del respecto fundamentalmente, porque si hubiera alguna duda, encima la Constitución nos ha dado unos principios, nos da unas misiones, pero nos da unos principios. Y los dos principios importantes son legalidad e imparcialidad. Cada vez que un fiscal no es imparcial en el proceso, está infringiendo la Constitución. Cada vez que el fiscal general o los fiscales jefes dan órdenes o instrucciones que evidencian la parcialidad en el proceso del Ministerio Fiscal, están infringiendo la Constitución. Eso que está prohibido en la Constitución, aunque diga Cristina que no está en la Constitución prohibido, que está prohibido en la Constitución. Eso conviene que se sepa que la Constitución, y lo ha dicho reiterada vez el Tribunal Constitucional, es de aplicación directa. No me hable usted del estatuto, no me hable usted de reglamentos. Vaya usted directamente al corazón de la Constitución, a la interpretación directa de la Constitución concretamente. No de usted atajos. No ponga usted trampantojos delante de la decisión que puede tomar. Legalidad estricta e imparcialidad. Y luego, por supuesto, unidad de actuación. Es el único órgano institucional, constitucional en España que asegura otro de los grandes valores de la Constitución, la seguridad jurídica, gracias al principio de unidad de actuación. En cuanto no estamos asegurando la seguridad jurídica, estamos siendo inconstitucionales. Y finalmente, dependencia jerárquica, que siempre he oído que una compañera, me parece que la citaba Concha Sabadell, decía que en su ADN lleva la dependencia jerárquica. Yo no la he llevado nunca. Durante 40 años no la he llevado. He llevado la legalidad y la imparcialidad. ¿Y sabéis vosotros por qué? La dependencia jerárquica no es un concepto militar en el Ministerio Fiscal. La dependencia jerárquica surge pura y simplemente para asegurar la unidad de actuación en la legalidad y en la imparcialidad.
es un principio subsidiario de los otros. Por lo tanto, si se ejerce autoritariamente la dependencia jerárquica sin respeto a la Constitución, sin respeto a ello, tenemos un problema. Y finalmente tengo que decir cuáles son los dos grandes problemas que plantea. Uno de credibilidad, el nombramiento por parte del Gobierno, con filtros del Consejo General del Poder Judicial y de la Comisión de Justicia. Se discute mucho acerca de si deben de ser simplemente revisores de la apariencia de legalidad del nombramiento. Bueno, incluso se equivocaron en el nombramiento de Eligio Hernández y tuvimos que recurrir a las asociaciones para que la Sala Tercera dijera que el nombramiento era ilegal, con el aval del Consejo General del Poder Judicial, dicho sea paso, no de la Comisión de Justicia en ese momento. Que el Consejo General del Poder Judicial y la Comisión de Justicia debe examinar en un hearing real en términos constitucionales, naturalmente, por lo que yo he dicho, si alguien no es idóneo para representar las misiones, los principios y la apariencia de credibilidad del Ministerio Fiscal, el Consejo y la Comisión de Justicia debe decirlo. Luego el Gobierno tomará las decisiones que tenga que tomar, naturalmente, en su legítimo derecho al respecto totalmente, pero cumplamos cada uno con las funciones y con las exigencias de ser estricto en el mandamiento constitucional que nos dan a cada uno al respecto. Y sabéis vosotros cuál es el gran problema, no ya con el nombramiento del Gobierno, que daña evidentemente la credibilidad, porque inmediatamente se dice la dependencia jerárquica, porque el estatuto aún es muy deficiente, al hilo de todo lo que ha dicho Concha Sabadell, nos podíamos meter en el espejo, fundamentalmente por dos razones. El fiscal general del Estado es el único cargo constitucional que es irresponsable, política y constitucionalmente. No responde ante nadie. Si yo dependo del Gobierno, por mí responde el ministro de Justicia o el presidente del Gobierno. Y no puedo decir, no, es que el fiscal general del Estado, no es que el fiscal de Huelva, no es que el fiscal de Alcorcón. No. He asumido el jus puniendi del Estado y el Gobierno responde por mí de las acciones, de las políticas criminales que lleve, etcétera, etcétera. El fiscal general del Estado español no responde. ¿Ante quién responde? ¿Ante un examen de la Comisión de Justicia? Si eso es inconstitucional. Es la única figura irresponsable. Y eso no es posible en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional en el que todo el mundo ejerce poderes, ejerce autoridad, tiene derechos, tiene deberes, pero se le exige responsabilidad. Y se le exige responsabilidad al fiscal general del Estado y en cascada a todos los miembros del Ministerio Fiscal al respecto totalmente, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente constitucional al respecto fundamentalmente. Por lo tanto, mientras que no se activen los contrapesos y controles a un ejercicio equivocado constitucional por parte de la Fiscalía General del Estado de su función constitucional, que aboquen a un sistema de responsabilidad, estamos en una zona no gris, en un agujero negro de responsabilidad constitucional de una figura institucional tan importante como la del Ministerio Fiscal. Y aprovecho una de las últimas referencias que le he oído a Concha Sabadell. Cuando me hablan de qué modificar, yo simplemente lo que digo es: quiero autonomía presupuestaria total para el Ministerio Fiscal, porque de esa forma, cada año, ante el Congreso de los Diputados o el Senado y las comunidades autónomas, el fiscal general del Estado y el fiscal superior irán y dirán: esto es lo que he hecho con el dinero que me han dado ustedes durante el año y esto es lo que quiero hacer. Se ejerce la responsabilidad, pero no dependo del Ministerio de Justicia o de los consejeros de Interior y de Justicia o de Presidencia de las comunidades autónomas. Simplemente dotando de autonomía financiera al Ministerio Fiscal empezaríamos a ganar en apariencia de credibilidad, pero sobre todo lo que más me importa como ciudadano, en el ejercicio de la responsabilidad constitucional. Nada más, muchas gracias. Sí. Vamos a ver, Eduardo, ninguna discrepancia en torno a que esos valores a los que yo me he referido son los consagrados en la Constitución. Eso está claro. Es decir, cuando he hablado del credo niceano, para nosotros, juristas, el credo niceano es la Constitución. Eso está claro. Y esto lo digo porque, por escrito, he combatido la idea, a mi juicio tonta, absolutamente tonta, que se ha defendido por los políticos desde luego, pero también por plumas de juristas, acerca del carácter abierto de la Constitución
española. Carácter abierto quiere decir que la Constitución española puede ser modificada en cualquiera de sus extremos, porque no contiene, es verdad, no contiene lo que en otros ordenamientos constitucionales existe, que son las cláusulas de eternidad, claramente en la Constitución alemana. La cláusula de eternidad que se instaura en la Constitución alemana como consecuencia de la corrección que se hace a lo que había sucedido con la Constitución de Weimar, y se dice, cuidado, aquí hay una serie de asuntos, como es el carácter republicano del Estado, el carácter federal de esa República Federal y los derechos fundamentales, que eso es intangible. Eso es intangible. Cláusulas de eternidad. Es verdad que la Constitución española carece de esas cláusulas de eternidad. Lo que tiene es un procedimiento muy complejo para su reforma. Pero que no existan esas cláusulas de eternidad no quiere decir que no existan unos valores absolutamente contundentes, firmes e inamovibles en la Constitución. Es decir, dicho de una forma que todo el mundo entienda, frente a quienes sostienen, colegas míos, el carácter abierto de la Constitución española, que eso quiere decir que usted puede organizar, es decir, que de la Constitución española puede salir un Estado soviético, por ejemplo, pues mire usted, ¿no? O un Estado corporativo tipo el de Salazar o el de Franco en su momento. No, ¿a que no es así? Pues entonces está usted reconociendo que hay cláusulas intangibles de la Constitución. Por eso yo lo he defendido en contra insisto, de mis compañeros, sobre todo los constitucionalistas. Hay un carácter de eternidad en los dictados constitucionales. Esa eternidad de los dictados constitucionales, me dirán ustedes, eso no vale para nada, porque viene una revolución y lo cambia. Evidente. Contra una constitución, contra una revolución no hay nada que hacer. Viene una constitución y se cambia el sistema jurídico y se cambia todo. Pero estamos hablando en términos, digamos, de actuaciones en el ámbito de la Constitución. Por tanto, no discrepamos, sino que estamos absolutamente de acuerdo que todas nuestras convicciones se nuclean en torno a la Constitución. ¿Qué ocurre? Que esa Constitución está siendo transgredida constantemente por el poder político ahora y con el respaldo ciudadano. Cuidado, por eso tenemos que eso hay que aclararlo, con el respaldo de la ciudadanía. Pero es muy probable que la ciudadanía, que está muy pendiente de sus asuntos personales y de sus asuntos cotidianos y domésticos y tal, y es muy lógico, pero claro, hay algunas personas que por nuestra formación sabemos perfectamente que el deterioro de las instituciones básicas del Estado conduce a la destrucción del Estado, así de sencillo. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir, y si tenemos la pluma, y si tenemos a alguien que nos publica un libro o nos publica un artículo, pues decirlo para alertarlo, con la fortuna que sea. Yo me remito, hay textos, esta mañana se han citado algunos textos importantes y me ha llamado la atención porque estaban muy bien traídos. Yo traigo otro que el personal no conoce. Verán ustedes que en los periódicos y tal, todo el mundo cita los papeles de los papeles federalistas de la Constitución americana. Oiga, déjese usted de los papeles federalistas de la Constitución americana y léase usted el discurso preliminar de Argüelles a la Constitución de 1812. Léase usted eso. Ya verá usted cómo ahí muchas de estas cosas que estamos diciendo aquí están reflejadas, y Argüelles lo escribe, bueno, en fin, los historiadores dicen que sí, él fue con otras personas y tal, pero bueno, él fue el que defendió la Constitución ante las Cortes, y por tanto él pasa por ser el autor del discurso, y defiende estas cosas básicas, que son las creencias elementales, sustanciales, inequívocas, que son las que vertebran y mantienen erguido un sistema constitucional. Y eso es lo que en estos momentos estamos viendo, cómo eso se desmorona. Y si se sigue desmoronando, pues vuelvo a insistir, las instituciones se desmoronan, el sistema se desmorona y no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. No sabemos cuáles pueden ser las consecuencias, no sabemos cuáles pueden. Ahora acabo de leerme un librito que ha salido en Alemania,
que es un libro muy elemental, ¿no? Muy elemental, escrito por un catedrático de Derecho Público, y que se refiere se llama, la traducción al español, el título sería Un día de marzo. Un título aparentemente, un día de marzo. ¿Y qué pasa un día de marzo? Pues un día de marzo de 1933 se aprueba la ley que se llama vulgarmente de plenos poderes a Hitler. No se llamaba así, fíjense ustedes que no se llamaba plenos poderes a Hitler. La ley se llamaba Ley del Restablecimiento de la Riqueza y Combate de la Miseria de la Población Alemana y del Reich. Ahí queda eso, así se llamaba la ley, pero era la Ley de Plenos Poderes. Y cómo a través de esa Ley de Plenos Poderes, en la práctica la Ley de Plenos Poderes, se va destruyendo el sistema. Hitler no acabó nunca con la Constitución de Weimar. En ningún sitio se le ocurrió decir voy a derogar la Constitución de Weimar. No. A través de esa ley, llamada popularmente así, pero pomposamente de la forma que he señalado, él va aprobando, el gobierno va aprobando, porque tenía la habilitación legislativa, va aprobando. Y tanto creían los nazis en la ley y en el poder del derecho, que se dieron esa norma para poder actuar. Pero se la dieron esa norma el año 33. Pero es que en marzo de 1945, a 2 días de la finalización de la guerra, se seguían dando normas de autorización para hacer las máximas barbaridades. Una de las experiencias más terribles que yo he vivido ha sido cuando hice un libro que hice hace años que se llama Maestros Alemanes del Derecho Público. Me vi toda la bibliografía de la época, desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Una de las mayores experiencias más terribles fue enfrentarme con el Manual de Derecho Administrativo, de Frank, que fue un ministro del gobierno de Hitler y un jurista también, era un profesor y tal y cual, y hace un manual de Derecho Administrativo. El manual de Derecho Administrativo lo he tenido en mi mano, y ahí se cuenta lo que se cuenta en todos los manuales normalmente, la organización, los actos, que si la justicia administrativa, que si no sé qué, tal y cual. Y hay un capítulo dedicado a la Gestapo y al funcionamiento y a los reglamentos que regían los campos de concentración. Eso estaba contenido ahí. Lo estudiaban los estudiantes, los pocos estudiantes que podían estudiar durante la guerra, ¿no? Es terrible, es absolutamente terrible. La creencia en el poder del derecho, ¿no? Bueno, yo creo que el poder del derecho nosotros debemos reivindicarlos en los términos que una Constitución, como es la Constitución militante, que yo llamo la Constitución española, es una Constitución no abierta, es una Constitución militante que cree en determinados valores, que no puede transmutarse en un sistema confederal, ni puede transmutarse en un sistema centralista, que no puede transmutarse en un sistema corporativo de Franco, ni puede transmutarse en un sistema soviético. Es la Constitución militante que tenemos y es la Constitución militante que debemos defender, ¿no? Nada más. Sí. Yo creo que vamos a ir concluyendo. Yo me quedo un poco con un resumen de las 2 intervenciones, que tenemos que ser militantes de la Constitución, a nivel individual, cada uno de nosotros. Las instituciones están formadas por personas, nosotros formamos parte de instituciones muy importantes, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Fiscal, y nosotros en nuestra práctica diaria tenemos también una responsabilidad muy grande por evitar el deterioro de las instituciones, ejerciendo y mirándonos en el espejo de la Constitución y siendo honestos y valientes en nuestra práctica diaria. Pues aquí lo dejamos.